Me interesaba, digamos, organizar la ponencia a partir de 4 momentos fundamentales en esta relación entre los dos artistas. Al día de hoy me he dado cuenta de que esa relación entre Picasso y Torres García todavía no ha sido investigada muy a fondo, de modo que al mismo tiempo esta ponencia representa una síntesis, digamos, de esa trayectoria y una invitación para proseguir con la investigación. Bueno, el primer momento, digamos, de esta relación, el primer momento fundamental de esta relación que quiero destacar es el que se corresponde a la época en la que Torres García y Picasso coinciden en Barcelona, ciudad a la que ambos habían llegado siendo muy jóvenes. Hay varias circunstancias que comparten. Ambos, por ejemplo, fueron estudiantes, fueron alumnos de la Escuela Oficial de Bellas Artes de Barcelona, la Llotja, aunque en diferentes épocas. Y los estudios demuestran que coincidieron por primera vez en 1896 en una exposición colectiva cuando el artista nacido en Uruguay, Torres García, presenta 4 acuarelas y Picasso, que en ese momento, como todos sabemos, solo tenía 15 años, presenta su óleo de la primera comunión. Bueno, en referencia, digamos, a esa época de la Barcelona finisecular, Torres García recuerda, ¿sí?, el ambiente cultural que comparte con el joven Picasso en su autobiografía, que escribirá ya en los años 30 y que publicará en Montevideo, una vez que ya ha realizado todo su periplo vital, que le ha llevado desde su Montevideo natal hacia Cataluña, que era el lugar de origen, digamos, de su padre, de su familia, primero en Mataró y luego en Barcelona, para luego trasladarse, ¿sí?, y llevar a cabo varias estancias en Nueva York, en Italia, en el sur de Francia, acabando en París en 1926 y regresar finalmente a Montevideo en 1934. Bueno, cuando tantos años después Torres García recuerda esta Barcelona finisecular que comparte con Picasso, escribe: otro grupito no menos revolucionario y en el mismo sentido antiburgués seguía a Stanley y a Toulouse-Lautrec, con tendencia más decorativa, y entre ellos Torres, sería Torres García, Picasso y Suñer. Fue el momento en que Pere Romeu fundó els Quatre Gats, ¿sí? Esta, digamos, la referencia incluida en la autobiografía de Torres García. Ahora bien, estas fuentes comunes a las que hace referencia Torres García podrían explicar cierta familiaridad, podríamos llamarla así, entre algunas obras de Picasso y de Torres García de esta época, a caballo entre el siglo XIX y XX. Por ejemplo, yo he elegido entre las obras que permiten esa comparación, he elegido enseñaros aquí esta comparación entre El beso, un pequeño dibujo de Torres García fechado hacia 1900, y El abrazo de Picasso, fechado en 1900, porque encontramos estas resonancias, ¿sí?, entre estos cuerpos entrelazados, entre la representación, digamos, de estos personajes humildes, la simplificación formal, que efectivamente acomunan las dos obras. Todos sabemos que El abrazo es una obra de Picasso que se conserva en el Museo Picasso de Barcelona y que es un tema en el que Picasso ya había trabajado en los meses anteriores en Barcelona. Estas obras, bueno, en particular esta obra de Picasso se ha relacionado con El abrazo de Stanley de 1895, con El beso de Munch también de 1897, con lo cual vemos, digamos, ese vínculo, esa correspondencia entre la obra de Torres y de Picasso de final de siglo, que responde a digamos, las líneas preponderantes o las fuentes preponderantes en el modernismo catalán. Y precisamente uno de los principales representantes del primer modernismo catalán, Ramon Casas, dedica un retrato a ambos artistas, ¿sí? A la izquierda aquí tenemos el famoso retrato que Casas realiza del joven Picasso, que en ese momento tenía 19 años, en París, cuando ambos acuden, visitan la Exposición Universal de 1900,
Y este retrato de Casas es publicado en una de las principales revistas modernistas de Barcelona de la época, que es Peliploma. Fijaros en que la misma revista, solo un año después, se publica también el retrato que el mismo Casas realiza de Torres García, probablemente unos meses después. Un retrato que, como veis, se publica en el número de julio de 1901, que le consagra a Torres García la portada, varias páginas interiores que incluyen, entre otras cosas, un artículo de Miquel Utrillo, y donde el propio Torres García publica su primer artículo, titulado Impresiones, su primer texto teórico. Los que conocen un poco el trabajo de Torres García saben que para él el trabajo teórico, la producción de textos escritos será muy importante a lo largo de toda su trayectoria a partir de este momento. Bueno, de momento los caminos de Picasso y Torres García se separan en 1904, cuando Picasso se traslada definitivamente a París. Y en la primera década, podríamos decir, para resumir, en la primera década del siglo XX, Torres García se convierte en uno de los principales exponentes del noucentisme catalán. Os diré que más tarde Torres García incluso llegará a afirmar que él ha sido el primer recuperador del arte clásico antes de que lo hiciera el propio Picasso, refiriéndose a la época rosa de Picasso. Pero bueno, independientemente de esta afirmación de Torres García, es cierto que él se convierte en uno de los grandes exponentes del noucentisme catalán y en 1912 consigue el encargo de la decoración mural del espacio más emblemático del Palau de la Generalitat de Barcelona, que era el Saló de Sant Jordi. Y aquí vemos efectivamente el primer fresco realizado por Torres García, que dará pie a una larga polémica que se mantendrá también y se reavivará con ocasión de la presentación de cada uno de los 4 frescos que realiza en este espacio, hasta llegar a la suspensión de este encargo decorativo en 1917. Muy probablemente Torres García consigue este encargo oficial gracias al apoyo de Eugeni d'Ors y de Folchi Torres. Y en 1912, precisamente cuando empieza a trabajar en los frescos, Torres García publica un artículo acerca del cubismo que manifiesta claros puntos de contacto con las ideas que ya habían manifestado unos meses antes estos grandes impulsores del noucentisme, Eugeni d'Ors y Folchi Torres. Bueno, Torres García publica nuevamente este artículo, ligeramente revisado, en su libro Notes sobre arte. Y aquí os he querido incluir esta cita sacada del libro Notes sobre arte, que se publica en 1913. Fundamentalmente lo que dice aquí Torres García es que el cubismo es una especie de etapa intermedia necesaria para alejar la pintura del realismo, pero sin embargo para él es una fase, la del cubismo, que necesita un paso siguiente, ¿sí?, hacia el estructuralismo. En realidad son exactamente las mismas ideas que ya habían expresado, habían manifestado Folch y Torres y Eugeni d'Ors. Sin embargo, y aquí me parece que hay un punto clave, hacia 1916 Torres García experimenta una honda crisis, él la llama una crisis espiritual, que le lleva finalmente a abandonar esta pintura mediterránea que había realizado hasta el momento para volcarse en la representación de la vida moderna. Y en la conferencia que dicta en febrero de 1917 en las Galerías Dalmau de Barcelona, y que recoge en su libro titulado El descubrimiento de sí mismo, Torres García afirma: en arte más vale el disparate que el academicismo. No juzguemos, por eso, con severidad, ninguna tentativa, por extravagante que sea. Si hemos caído en eso alguna vez, debemos arrepentirnos. Al contrario, alentemos todo lo que se haga en nombre de un arte nuevo. La manera en la que Torres García utiliza la palabra extravagante, ¿sí?, lo que se puede hacer de extravagante en el arte, tiene directamente que ver con lo que había escrito sobre el cubismo en el artículo de 1912, publicado luego en el 1913 en Notes sobre arte. En ese artículo de 1912 hablaba del cubismo como de una extravagancia. De modo que aquí
parece casi Torres García haberse arrepentido de esa actitud y haber, digamos, cambiado su actitud en un sentido que le acerca evidentemente a las vanguardias. Probablemente Torres García se reafirma en estas nuevas ideas también gracias a su amistad con su compatriota, también uruguayo, Rafael Barradas, que se considera el creador del vibracionismo, es decir, de un estilo deudor del cubismo y del vibracionismo. Ambos comparten en estos años su interés por la representación de la ciudad moderna, el dinamismo, etc. Y no es casual que sea este también el momento en que Torres García empieza a asimilar ciertos elementos de la experimentación plástica vanguardista, como por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que he elegido, como por ejemplo la inclusión de letras y números, y sobre todo de materiales ajenos a la pintura. Ambos fruto de la investigación de Braque y Picasso, que habían alcanzado una rápida expansión. Sin embargo, si os fijáis en esta comparación, ¿sí?, entre el collage La guitarra de Picasso de 1913 y el collage de Torres García de 1917, veréis que la obra de Torres García mantiene un carácter propio, con unos rasgos estilísticos que la hacen inmediatamente reconocible. Pues las propias siluetas de papel han sido recortadas de manera muy aproximada, incluso han sido aplicadas en fragmentos que no se completan perfectamente. La letra N, por ejemplo, que aparece, que tiene valor plástico ya autónomo, no está incluida a través de la técnica de la chapa de estarcido, que habría permitido un acabado industrial, sino que deja espacio para esta expresión de rasgos propios del artista, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la pintura, que muestra esta gestualidad decidida. Y finalmente, no sé si lo podéis apreciar, pero digamos que en el fondo del cartón hay una serie de dibujitos, trenecitos, incluso un personaje aquí que quizás podáis vislumbrar, que parecen realmente fruto de una mano infantil. Este es el momento en que Torres García no solo se acerca a los recursos formales de las vanguardias y principalmente del cubismo, sino que además parece empezar a defender también la imperfección de lo vivo, la importancia de lo instintivo, todos aspectos que aflorarán años más tarde en el momento en que cree, digamos, su arte constructivo a finales de los años 20 en París. Bueno, hay un segundo momento, siempre relacionado con Barcelona, un segundo momento de esta relación entre Picasso y Torres García, que se produce pocos meses después de que Torres García dicte su ya citada conferencia en las Galerías de Dalmau. Es el momento en que Picasso lleva a cabo su estancia en Barcelona desde junio a noviembre de 1917 con motivo de la representación del Ballet Parade, para el que había diseñado los vestuarios y decorados. He puesto esta imagen que se reproduce en la revista Bellinou en julio de 1917, simplemente para recordar, comentar que no hay pruebas documentales que demuestren que se produzca un encuentro en esta época entre Torres García y Picasso, lo cual no deja de ser bastante significativo o curioso, por lo menos. Sin embargo, sí que sabemos que Torres García publica una recensión sobre Parade y realmente hace un elogio espectacular a la obra con decorados y vestuarios de Picasso. Bueno, yo aquí os he incluido algunos fragmentos. Como veo que vamos mal con los tiempos, quizás me limite, digamos, a resumir o a leer solo los fragmentos más importantes. El artículo de Torres García empieza diciendo: a las taules del Liceu on només se juguen obres sèries, un dels nostres, com si diguéssim nosaltres mateixos. ¿Sí? La idea es realmente, o la actitud es realmente la de un artista ya próximo a las vanguardias que defiende a otro artista que es representativo de las vanguardias. Bueno, y sigue preguntándose a lo largo de todo el artículo Torres García por las razones que impulsan el público, digamos, a reírse del espectáculo, a reaccionar, digamos, de aquella manera. Y él dice: la farsa en sí és ben realista, com l'anomena el mateix Picasso, la porta d'un vulgar circ de fira. Pero, dice Picasso en el siguiente fragmento,
La manera com en Picasso ens fa veure tot això ja és altra cosa, e jugant amb quelcom d'essencial, que és dur al grotesc, mostrant-nos, per exemple, l'animalitat d'aquell cavall com la sabríem veure en un cavall real. Es fent tornar, per un moment, cavall a l'espectador. ¿Sí? Y por eso he incluido aquí uno de los vestuarios, bueno, de los trabajos de Picasso para Parad. Y finalmente, bueno, acaba con un elogio, hablando de que Picasso ha traído cosas nuevas y sobre todo cosas entre las mejores, a través de estas escenografías. Y aquí os he querido incluir esta imagen que tiene directamente que ver con el siguiente paso en el recorrido de Torres García. Aquí tenéis los vestuarios, digamos, de los dos managers, ¿no? El manager francés y el manager americano, que realiza Picasso para Parad, y en particular el segundo me interesaba porque Torres García justamente en ese momento empieza a plantearse la posibilidad de trasladarse a Nueva York. Lo hace fundamentalmente por dos razones: por su interés en la representación de la vida moderna y de la ciudad moderna. No había otro lugar como Nueva York, evidentemente, y también en relación a su interés por comercializar sus juguetes de madera que había empezado a producir hacia 1917, ¿sí? En una época en la que las tensiones sociales de la Barcelona del momento pues hacían también difícil, digamos, la distribución de estos objetos. Yo aquí os he querido incluir esta otra comparación entre juguetes realizados por los dos artistas, aunque en el caso de Picasso en una fecha posterior, pero bueno, que responden también a este interés propio de las vanguardias por el arte infantil, por el aspecto lúdico también del arte. Bueno, hay un tercer momento, quizás el más doloroso en esta relación entre Picasso y Torres García, que se produce en 1920, cuando Torres García ya toma la decisión de trasladarse a Nueva York. Antes decide hacer una breve estancia en París para intentar ver si hay alguna posibilidad de quedarse ahí. Y justamente intenta conseguir la intercesión de Picasso para introducirse en el mercado artístico parisino. Este último acontecimiento marcará la relación de Picasso y Torres García en los años posteriores. Dice Torres García: se decide ir a ver a Picasso, ya es un hombre de prestigio y podrá hacer algo por él. Muchos años hace que no le ha visto y le recibe con los brazos abiertos. Le cuenta todo lo que le ha sucedido en Barcelona, es decir, que la decoración mural del Salón de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat se había interrumpido, había sido suspendida. Por eso estoy aquí, le dice. Le enseña la fotografía de los frescos del Salón de San Jorge y Picasso no puede menos que decirle que aquello está muy bien. Interesante también ver que Torres García decide enseñarle a Picasso su obra, digamos, noucentista o neoclasicista o mediterránea, los frescos del Salón de Sant Jordi, en lugar de la obra más próxima a las vanguardias que estaba realizando en este momento, ¿sí? Ya hemos hablado, se ha hablado, digamos, a lo largo del Congreso de esa época peculiar en la que se encontraba Picasso, ¿no? En la que lleva al mismo tiempo, digamos, obras que responden a la estética del cubismo y otras que responden más bien a ese neoclasicismo, ¿no? Mezclándolas aparte en algunas obras. Y le pide si quiere darle un consejo, el que puede comprender las posibilidades que pueden caberle ahí, y si quisiese acompañarla a visitar algún marchante con el cual pueda hacer algo. Y el otro dice que sí, y quedan citados para de ahí 2 días a las 11 de la mañana. Y la historia acaba así, dice Torres García, y puntualmente acude a la cita. Llama y la criada le dice que Picasso no está en casa. Entonces escribe que volverá al día siguiente. Y ahí vuelve otra vez y recibe idéntica respuesta. Comprende. Vuelve a escribir: Picasso, haga el favor de dar orden de que se me entreguen las fotografías que le dejé ayer. Volveré por ellas dentro de 1 hora. Al volver ahí, al cabo de ese tiempo, le entregaron las fotografías. Picasso estaba ahí y no quería recibirlo. Esta es la conclusión, digamos, que saca Torres García. Bueno, sin embargo, varios años después, a finales ya de la década de los años 20, en París, donde Torres García, decíamos, se ha instalado en 1926, la relación entre Torres García y Picasso se reanuda, y seguramente se reanuda por mediación de Julio González, en cuyo taller estaba trabajando como ayudante en estos años el hijo de Torres García, que es Augusto Torres.
Bueno, esta es la época en la que Torres García entra en contacto con los neoplasticistas. Es la época en la que va sintetizando su arte constructivo. A la izquierda tenéis la imagen, la fotografía de la primera obra constructiva de Torres, y es la época en la que crea, junto con otros artistas, el grupo de Cercle Carré, un grupo que se funda en contra del surrealismo. Torres García no tiene esta misma actitud, por eso su participación en el grupo es bastante ambigua, y resulta interesante ver que incluso se plantea escribir y publicar un libro sobre Picasso en estos años, ¿sí? El Picasso llamado surrealista. Esta es la cubierta del libro. El libro, por lo que cuenta Torres García, lo quemó después de desavenencias con el propio Picasso. Parece ser que el proyecto, digamos, editorial no llegó a su fin, pero en la exposición que se hizo de Torres García en Málaga hace unos meses se expusieron, entre otras cosas, las cartas que Torres García envió a Picasso relacionadas con este proyecto. En las agendas de Torres García, que son inéditas y se conservan en el Museo Torres García de Montevideo, también se conservan informaciones relacionadas con este proyecto, que al parecer dura por lo menos hasta febrero de 1932. Y bueno, para acabar, simplemente leeros la última referencia en un texto de Torres García a Picasso, que es esta de aquí, ya en el Universalismo Constructivo, publicado en Montevideo en 1944, donde dice: hay que reconocer que es todo un pintor y que ha contribuido enormemente a sacar a la pintura del mal camino para ponerla en la buena vía. Un gran hombre, lo he visto demasiado cerca para poder decirlo, pero en todo caso siempre un gran pintor, y no un pintor que se hizo, sino un pintor que vino hecho. Muchas gracias.